centralidad de Cristo. Bueno, el grupo 3 está conformado por Moisés Cuata, Efraín Fuentes, mi persona y Oscar Juan. Muy bien, empezamos. Adelante. Espiritualidad integral, la centralidad de Cristo. Una visión bíblica que transforma cada esfera de la vida bajo el señorío de Jesucristo. Adelante. Bueno, como introducción, el autor nos enseña que la vida cristiana no debe dividirse entre lo que consideramos espiritual y lo que consideramos cotidiano, porque la verdadera espiritualidad ocurre cuando reconocemos que Cristo no solo debe estar presente en las actividades religiosas, sino también en todo lo cotidiano. Hablamos de las decisiones, de las relaciones, del trabajo, de los estudios, de las responsabilidades diarias. Y haciéndolo de esa manera integral, desarrollamos un corazón sabio, con una capacidad de vivir de una manera coherente y equilibrada, pero sobre todas las cosas permitiendo que Dios gobierne, ¿no? Cada aspecto de nuestras vidas, no solo lo espiritual, sino también lo cotidiano. La espiritualidad integral nos recuerda de manera clara que el ser humano es mucho más que cuerpo, sus bienes materiales o los logros personales. Dios nos creó como seres integrales y eso lo debemos tener siempre en cuenta, que une lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, con el propósito de vivir en una relación cercana a Dios. Entonces hay integralidad en cada persona. Buscar este sentido de la vida solamente en éxitos, en reconocimientos, produce de alguna manera insatisfacción porque fuimos creados de manera integral para encontrar propósito, para encontrar una identidad en Dios. Aunque muchas veces podemos intentar ignorar este asunto, pero el concepto de conocer que nosotros somos integrales nos va a ayudar siempre a encontrar el significado y la verdadera razón de nuestra existencia. El ser humano no fue creado entonces para vivir únicamente con cosas materiales, sino para encontrar una plenitud en Cristo. Entonces, en base a eso, muchas personas que no conocen a Dios buscan su identidad en cosas que el mundo puede ofrecer, ¿no? Como el éxito, el dinero, logros personales. Sin embargo, esas cosas no pueden llenar completamente el corazón humano, porque fuimos creados para vivir en relación con Dios. Cuando una persona conoce a Cristo, comienza un nuevo camino de transformación y construye su identidad a partir de lo que posee y de lo que los demás ya no construye a partir de lo que posee y de la opinión de los demás, sino que la identidad se construye a partir de quién es en Cristo. Y esa es la gran diferencia de las personas que conocemos al Señor y los que no conocen al Señor. Nuestra relación con Cristo se convierte en el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas, ¿no? Entonces nuestra identidad no debe construirse a partir de lo que el mundo ofrece, sino a partir de nuestra relación con Cristo. Y nuevamente, porque en Él encontraremos siempre propósito y encontraremos una verdadera dirección para nuestras vidas. Adelante. Ahora, mientras más nos comprometemos con nuestro llamado en Cristo, más notamos la tensión entre los valores de Dios y las prioridades del mundo. Si se dan cuenta, muchas veces sin darnos cuenta, dividimos nuestra vida en compartimientos. Por un lado, la familia,
por otro lado el trabajo, por otro lado las finanzas y por otro lado nuestra relación con Dios. Y lo dividimos en compartimientos, como si fuera todo bloques o salas individuales, ¿no? Y esta separación nos lleva a pensar que ser espirituales consiste solamente en asistir a una iglesia o participar en estudios bíblicos o tener tiempos personales de devoción, tiempos de devoción. Sin embargo, la verdadera vida cristiana va mucho más allá. Cristo no debe ocupar un espacio dentro de nuestras vidas cómo lo ocuparía esos aspectos que hablé hace un momento, el trabajo, la familia, las finanzas, sino que Cristo debe ser el centro que dirija y que dirige todas las áreas de nuestra existencia. Ahí vemos dos cuadritos, ¿no? En la figura del medio hablamos de compartimientos, donde Cristo está en un lugar, como también está la familia, el trabajo y los otros que están en rombos, en rombitos. Sin embargo, en el lado derecho vemos que en el centro está Cristo y alrededor de Cristo giran todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, no lo podemos manejar a Cristo como un área más, un compartimiento más, sino que debe ser el centro en el cual se mueva todos los aspectos de nuestra vida, no solo lo espiritual, sino también lo cotidiano. Adelante, por favor. Entonces, Cristo debe ser siempre el centro de todo. Porque la espiritualidad integral nos enseña de esa manera a Cristo como el centro de nuestras vidas en todos los aspectos, no solo en lo espiritual. Esto no significa que debemos separar la fe de las demás áreas, porque es posible integrar la fe a todas las áreas de nuestra vida. De esta manera, entonces, dejamos de vivir una fe limitada a ciertos momentos, porque si está en compartimientos, bueno, ahora me toca la fe, luego me toca trabajar. No, deja de ser la fe, deja la fe, a ver, no limitamos a la fe a ciertos momentos, sino aprendemos a integrar la fe a toda nuestra vida y que nuestra vida gire siempre alrededor de Cristo. Entonces, Cristo no quiere ocupar un lugar de nuestras vidas. Él quiere ser el centro que da sentido, dirección a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. Muy bien. Continuando, pastor, compañeros, vamos a continuar con lo que son. Hola, hola, ahora sí. Y bueno, Amén. sí, Ahora sí, sí. sí estaba con el micrófono muteado. Eh, Buenos días, pastor y compañeros. Vamos a continuar con lo que es el tema. Y dentro de este tema de la centralidad de Cristo está un apartado que dice búsquedas falsas de felicidad. Y es que el hombre desde el inicio está buscando lo que es la felicidad, ¿no? En todo sentido, dice que los hombres que hacen la guerra buscan la felicidad y los que buscan la paz también lo hacen por la misma manera. Todos en realidad están buscando la misma cosa, aunque lo hacen de distinta manera. Entonces, todos buscan la felicidad, como esa película de donde está caracterizado por Will Smith, que dice en busca de la me hacía Oh, pensar que realmente el hombre se esfuerza y parece ser este el fin último de la búsqueda personal de todos los hombres, ¿no? Dice, hay algunas frases
que dice, todos los hombres buscan felicidad, esta es la causa de todas sus acciones. Blaise Pascal dice, la voluntad nunca da el mínimo paso si no es para este propósito. Entonces, matemáticos, filósofos, pensadores han escrito acerca de este tema, ¿no? Que todos en realidad están en búsqueda del significado de la vida misma. ¿Y cuáles son las falsas fuentes? Las personas buscan esto, pueden buscarlo en bienes materiales, pueden buscarlo en popularidad, en fama, en poder también y posición social. Pueden pensar que, no sé, saliendo o escalando en el nivel social, puedo llegar a ser una persona más feliz. Si me compro el último carro del año, puedo ser feliz. Si tengo la casa de mis sueños, puedo ser feliz. Si, si llego al nivel académico que quiero, puedo ser feliz, ¿no? Y todo el tiempo están en esa búsqueda de felicidad, ¿no? Y esto es lo que aprovecha las grandes corporaciones, por ejemplo, aquí dice publicidad e ilusiones, que nos venden justamente esos sueños, ¿no? Ah, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Que dice destapa la felicidad, ¿no? O grandes marcas que anuncian que si consigues esto, entonces realmente vas a ser feliz, ¿no? Y eso se traduce en los símbolos de consumo, ¿no? Cómprate el último carro del año, cómprate, eh, no sé, o alcanza esto, o haz el viaje de tus sueños, ¿no? Recuerdo que cuando estaba justamente en esto de los viajes, es justamente esto, ¿no? Se vende sueños, y no se vende algo material, pero sí se vende sueños, ¿no? Haz este viaje y vas a lograr la felicidad. Entonces, surge esta pregunta, ¿para qué vivir? En su obra Macbeth de Shakespeare, Shakespeare dice que la vida es una sombra deambulante, un cuento estúpido de idiotas lleno de ruido y furia que no significa nada. Entonces, escritores también pensaron, ¿no es cierto?, acerca del fin último del hombre, ¿no? Y el sentido, la búsqueda del sentido, de significado. Eh, También podemos ver que el hombre desde siempre tiene un corazón inquieto, un corazón que no está tranquilo, ¿no? Su corazón siempre va a buscar la felicidad. En el libro cuenta acerca de Don Quijote, ¿no? Que él veía, dice, morir a los hombres en sus brazos, a los hombres que iban a la guerra, a la lucha en sus brazos. Y miraba sus ojos y sus ojos era como si preguntaran, ¿para qué he vivido? ¿No? Y realmente si ha valido la pena mi vida, ¿no? Buscando justamente lo que es el sentido de la vida. Mortimer Adler dice, más centradas en la historia del pensamiento occidental, están dedicadas a Dios más que a cualquier otro tema. Él es el que ha hecho uno de los editores de la enciclopedia británica, y una de las entradas más abundantes era sobre el tema de Dios. Entonces, escribe esto, ¿no? Que más entradas en la historia del pensamiento occidental están dedicadas a Dios que a cualquier otro tema. Blaise Pascal también dice que el abismo infinito solo se puede llenar con un objeto infinito e inmutable, es decir, solo Dios mismo. ¿Cierto? Perdón. Entonces, ¿cuál es la respuesta al significado de la vida misma? Es Dios.
es Dios, el descanso en Dios. Agustín de Hipona decía, nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti, ¿no? Es decir, en realidad sí existe lo que es el corazón inquieto, esta búsqueda de la felicidad, pero vemos que ¿dónde podemos hallar descanso, ese descanso a este corazón inquieto? Es justamente en Dios. Y como dice en la palabra en San Juan 6:67 al 68, Señor, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no es cierto? En esta ocasión Jesús se da la vuelta y dice, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, solo tú llenas nuestra vida. Solo tú eres el que da significado a nuestra vida. Y Cristo, la fuente última. Entonces, Cristo es la fuente de todo. Él es el alfa y el omega, el rey de reyes, el creador y sustentador del universo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Un pequeño resumen, las falsas búsquedas no satisfacen. Bienes, poder y popularidad prometen felicidad, pero dejan el corazón vacío. La vida sin propósito es vacía. Sin un propósito trascendente, la vida se vuelve confusa y sin sentido verdadero. Y solo Cristo llena el vacío del corazón. Solo Dios llena el abismo infinito. Cristo es la verdadera fuente de significado y esperanza. Y la última pregunta que puedo hacer es, ¿dónde buscas tu felicidad? Y nosotros sabemos que la respuesta está en Cristo. En Cristo está la verdadera vida, está la verdadera felicidad, el verdadero sentido de la vida está en Cristo mismo. Ok, vamos a continuar con nuestro pastor. Amén, Bien, amén. eh, en medio de toda esta carrera del hombre por buscar la felicidad, aparece como una invitación de buscar ah, la sabiduría, ¿sí? La sabiduría de buscar a Cristo en todas las cosas. Hay un pasaje muy conocido que nosotros lo usamos que dice, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Conocer al santo es el discernimiento, es tener discernimiento, perdón. Entonces, la búsqueda de la sabiduría, lejos de lo que nosotros como sociedad en ese tiempo definimos, está relacionada con vivir de tal manera que Cristo sea el centro unificador de toda la vida. Cristo no debe ser un simple componente o un componente más de nuestra existencia, sino el fundamento, ¿ya? Que le dé sentido a todas las áreas de nuestra vida. Entonces creo que hoy por hoy el problema es que Cristo es alguien más o un componente más. Él debe ser el centro ya, que el fundamento que le dé sentido a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la verdadera sabiduría, podríamos decir nosotros, conduce a una vida guiada por Dios y orientada hacia sus propósitos. La siguiente, por favor. Una vida hábil, el significado de la sabiduría. En Proverbios, la sabiduría se muestra como una perla, como una piedra, vamos a decirlo así, que posee muchas facetas. Y esas facetas son la perspicacia, el consejo, prudencia, entendimiento, discernimiento, disciplina, instrucción, guía, conocimiento y rectitud. Es más, en Proverbios, si nosotros leemos, se la personifica la sabiduría. Ahora, esta palabra hebrea es muy importante, es usada más de 300 veces en el Antiguo Testamento y es una palabra hebrea, chokmah, que significa habilidad. Entonces, la sabiduría es la habilidad o la capacidad de vivir cada área de la vida bajo el dominio de Dios.
lejos de lo que el mundo piensa, ¿no? Que la sabiduría es un cúmulo de conocimientos, una vez más, es la habilidad de vivir cada área de la vida bajo el dominio de Dios. Consiste en utilizar los mejores medios en el mejor momento para alcanzar los mejores fines. Dios es la fuente de toda sabiduría, poder, consejo y entendimiento. La siguiente, por favor. Y en medio de todo esto llegamos a dos fuentes, la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo terrenal, ¿sí? Así como el hombre se equivoca en los medios de buscar la felicidad, también el hombre se equivoca en los medios de obtener la sabiduría. Y Santiago describe la sabiduría que desciende del cielo como pura, como pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Porque una vez más, ¿por qué la describe así? Porque la sabiduría no es el cúmulo de conocimientos, sino es la capacidad que Dios nos da de tomar buenas decisiones en los momentos exactos o precisos. Pero también dice que la sabiduría terrenal, que viene de otra fuente, es presentada como humana, diabólica, produciendo envidias, rivalidades, confusión y acciones malvadas. Esta fuente nuevamente es el intento del hombre de buscar sabiduría en las fuentes incorrectas. Ahora, si nosotros vemos, hay un marco que contrasta entre estas dos fuentes, que es la terrenal, que produce desorden, maldad, fealdad y desengaño. Por el contrario, la divina, la que proviene de Dios, produce orden, bondad, belleza y plenitud. Entonces, muchas personas buscan en la sabiduría terrenal, o sea, en la fuente equivocada, lo que solamente la sabiduría divina puede producir. La sabiduría de Dios, la que proviene de Dios, es un árbol de vida y tiene un valor superior, dice la palabra de Dios, al oro, a la plata y a las piedras preciosas. La búsqueda de la sabiduría. Sabes, los anhelos más profundos del ser humano no se satisfacen mediante riqueza, como ya lo dijeron, mediante prestigio, mediante el poder o la popularidad. La verdadera plenitud del hombre ya, se encuentra en el conocimiento del autor de la vida. Y cuando hablamos de la búsqueda de la sabiduría, no estamos hablando de algo que proviene milagrosamente de la noche a la mañana, tal vez como a Salomón. Pero, ¿sabes qué? La sabiduría es una habilidad que se cultiva, que se desarrolla. Proverbios nos exhorta a buscarla como quien busca el oro, o sea, como quien busca a uno de sus bienes más preciados. Nos manda a poner el mismo interés que nosotros ponemos en buscar los tesoros terrenales, el mismo interés o más que ellos todavía en buscar la sabiduría. Buscar la sabiduría implica inclinar el oído, ¿sí? Entregarse a la inteligencia, pedir discernimiento y valorar el conocimiento de Dios. Entonces, para resumir este párrafo o esta idea, la sabiduría procede del Señor, porque dice la palabra de Dios, el Señor da a la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. El temor del Señor. Nosotros hemos leído bastante este pasaje que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y necesitamos entender qué es el temor del Señor. Entonces, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, el temor del Señor constituye la base del conocimiento, el discernimiento y la verdadera habilidad para vivir. Ahora, la Escritura enseña que apartarse del mal es evidencia de ese temor. Entonces, lejos de pensar que ese temor es miedo, estamos ya dando la idea de que ¿qué es temor al Señor o temor del Señor? Es apartarse del mal, ¿sí? En el Antiguo Testamento enseña que apartarse del mal es evidencia de ese temor. Ahora, en Cristo somos hijos de Dios y vivimos seguros en su amor. Y la palabra de Dios dice que el temor de Dios no es miedo al castigo, sino una actitud de reverencia, respeto,
obediencia y reconocimiento de su grandeza. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Pues esto lo resume, ¿sí? No es miedo al castigo, no es un temor, no es un miedo, sino es actitud de reverencia, respeto, obediencia, reconocimiento de su grandeza. Entonces, para finalizar, la verdadera sabiduría comienza cuando Dios ocupa el centro de nuestras vidas, cuando Dios es la prioridad principal del hombre. El siguiente, pastor. Muy bien, vamos a continuar lo que estamos exponiendo, la centralidad de Cristo y también buscando la sabiduría. Como dijo mi compañero, en cuestión de la sabiduría también hay algunas actitudes que el autor presenta en busca de la sabiduría, ¿no? Uno es el temor reverencial y humildad, ¿no? Entonces, nos hace entender de que el temor, el respeto a Dios depende de poder tener una actitud de reconocimiento de la grandeza de los atributos de Dios, ¿no? Entonces, eh, una persona que sabe reconocer a Dios de lo que es, de lo que está haciendo y cómo es, entonces siempre va a tener una actitud de respeto a Él, ¿no? A Dios. Y ese es un camino a la sabiduría. Y otro también es la humildad. Dice, ¿no? La humildad es reconocer que todo procede de Dios, todo lo que hay en esta tierra es a través de Él y que nosotros dependemos de Él, ¿no? Entonces, esta actitud de respeto de lo que es, de cómo es Dios, y de la dependencia a Él, eso implica humildad y eso hace que es un principio de la sabiduría según el autor, ¿no? Y basados en los versículos que tenemos ahí adelante de San Juan 15:5 y Proverbios 15:33. Muy diferente a la persona que busca autonomía, que se jacta de uno mismo, es una persona que está muy alejado a tener sabiduría. Dice, el cultivo de una actitud reverencial, de temor, respeto al Señor, de sus atributos divinos y toda la creación es una actitud de humildad, de confianza y dependencias totales de Él en todas las facetas de la vida. Es la base sobre la cual desarrolla la verdadera habilidad y el arte de vivir. Ese es un principio de la sabiduría. Siguiente. Otra de las cosas que hay que diferenciar aquí es diferenciar entre lo temporal y lo eterno, lo visible o lo invisible, ¿no? Entonces, el ser humano, para que está en busca de la sabiduría, tiene bien marcado este principio, ¿no? De lo eterno y lo temporal, ¿no? Entonces, lo temporal es todo lo que está a nuestra vista eh, y produce, dice, vagancia, engaño, necedad. Y el mundo actual es lo que vemos, lo temporal. La persona necia siempre va a buscar, va a inclinarse a lo temporal, lo que este mundo, lo que la sociedad temporal tal vez ofrece. Pero una persona sabia, ¿no? Siempre a mirar más allá en lo eterno, ¿no? Dice, lo eterno parece lejano y exige sacrificio, pero conduce a plenitud, realidad y sabiduría. Se requiere fe, ¿no? Tener, eh, para poder obtener lo eterno. Cuando estamos hablando de lo eterno, estamos hablando, ¿no? De lo que ofrece Cristo. Y cuando hablamos de lo temporal, terrenal o visible, es lo que este mundo ofrece.
Entonces, una persona que está en busca de la sabiduría sabe diferenciar, ¿no?, este sistema de valores. Siguiente. Otra de las cosas importantes también en el principio de la sabiduría, de que una persona obtenga sabiduría, es el corazón, ¿no? Y el autor habla mucho del Salmo 90, que es una oración que hizo Moisés, ¿no? Dice, Salmos 92, dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces había sido muy importante el corazón, ¿no? Uno, el corazón sabio debe saber que esta vida que estamos viviendo no es eterna en esta tierra, somos temporales, ¿no? Cuando este corazón sabe que somos temporales, entonces aprovechamos siempre en hacer el bien, porque de lo contrario nos vamos a distorsionar nuestra forma de vivir. Lo otro que también este corazón debe entender es que hay dos cosas en esta vida, dice que son eternos, que van a pasar a la eternidad. Una es la palabra de Dios y las personas. Entonces, esa palabra de Dios, estando en esta tierra, debemos nosotros compartirle a los demás, ¿no? Otra de las cosas también es, dice que este corazón debe invertir, debe conocer que mientras estamos en esta tierra debemos producir frutos, ¿no? De lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor, debemos demostrarle a través de los frutos. No, otra de las cosas también, un corazón sabio es el autor toma, dice que el día, el día de hoy y el de la eternidad, ¿no? Entonces, este corazón debe conocer que hoy estamos vivos y en este tiempo tenemos que vivir a la voluntad de Dios, pensando siempre que un día vamos a llegar a la eternidad. Siguiente. Para resumir lo que es sabiduría y cómo se tiene sabiduría, podemos preguntarnos, según el autor, en 8 preguntas. ¿Qué es sabiduría? Ya lo dijo nuestros compañeros, es la habilidad para vivir bajo el dominio de Dios, ¿no? Saber depender de Dios, saber reconocer a Dios. ¿Cómo se busca? Dice, según Santiago 3:17, la sabiduría viene de lo alto, no es algo terrenal. ¿Cuáles son las condiciones para alcanzarle? Proverbios 9:10, el versículo clave. El principio, ¿no? El temor al Señor, vamos a alcanzar la sabiduría. ¿Qué es el temor a Dios? Es admiración, reverencia y humildad. Siguiente. ¿Por qué es tan rara esta actitud? Lo que le he explicado, ¿no? Es saber entender, saber escoger el sistema entre lo visible o lo invisible, lo temporal o lo eterno. Entonces, una persona sabia siempre va a buscar lo eterno y no lo temporal. ¿Para qué nos capacita? ¿Qué nos capacita para elegir lo eterno? La fe, ¿no? El autor habla de la fe, ¿no? Creer en Dios pese a las apariencias a veces que este mundo ofrece. ¿Cómo crece la fe? A través del conocimiento de Dios. Cuanto más conocemos a Dios y andamos en su temor, vamos a ser más sabios. 8, ¿cómo se incrementa este conocimiento? Conociendo a Dios como persona, no solo sobre Él, ¿no? Siguiente. Ya casi para concluir encontramos
para conocerlo a Él, haciendo un poquito, el autor hace más referencia de conocer a Él en 5 cosas, ¿no? Para conocer más a Él, ¿no? Uno, es como una relación entre una persona para poder conocerse más, es la relación entre 2 personas, ¿no? Uno dice, hay que tener una disposición de conocerse, ¿no? Entonces, si queremos llegar a una sabiduría mejor, entonces es poder conocer a Dios. Debemos estar dispuestos siempre a buscar más de su conocimiento. Pero quiero terminar, bueno, quiero pasar a lo que es el resumen. Adelante, pastor. Quiero concluir con el Salmo 107:43, haciendo la conclusión de este tema, de la centralidad, de que Cristo es nuestro centro en todos los aspectos que hemos hablado. Dice, la verdadera espiritualidad integral consiste en reconocer a Cristo como el centro absoluto de la existencia humana. La madurez espiritual no se alcanza mediante la acumulación de actividades religiosas, sino mediante una vida completamente integrada bajo su señorío. Para la formación del siervo líder, constituye un llamado a abandonar la fragmentación entre la fe y la vida cotidiana, permitiendo que Cristo gobierne las decisiones, las relaciones, las prioridades en el ministerio. De esta manera, el liderazgo deja de fundamentarse en el activismo y se convierte en la expresión visible de una vida fundamentada, transformada por la presencia de Cristo. Que Dios bendiga. Gracias, querido pastor. Amén, amén. Hermano, ¿y si se aprendieron el Salmo 119 de memoria?